esta clase, que sea clara y que pueda ser de regocijo y crecimiento en nuestro corazón. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Como decíamos la semana pasada, estamos hablando de la exaltación de Cristo. Cristo fue exaltado, decíamos desde hace ya un par de preguntas, que la exaltación de Cristo tiene que ver con 4 elementos. Él fue exaltado en su resurrección, fue exaltado en su ascensión, y hoy vamos a ver la tercera parte de esto, que Él fue exaltado al estar sentado a la diestra del Padre. Es la tercera parte de la cuarta parte. También fue exaltado en la venida cuando venga a juzgar. Entonces lo que nos toca hoy es la pregunta 54 del Catecismo de Westminster, y dice la pregunta: ¿cómo ha sido Cristo exaltado sentándose a la diestra de Dios? Esa es la pregunta que nos toca estudiar el día de hoy. Decíamos antes de la respuesta que estas 4 cosas de la exaltación de Cristo, que fue exaltado en su resurrección, en su ascensión, en sentarse a la diestra y cuando venga a juzgar, es el clima, complementan toda la obra de Cristo. Y recuerdo que hace un tiempo me tocó la oportunidad de dar una clase cuando hablábamos de la obra de Cristo, y ahí pusimos todos los elementos, ¿verdad? Cómo la obra de Cristo comienza con su encarnación, sigue con su vida en santidad, sigue con su muerte en la cruz, y después de esto viene su resurrección, su ascensión, sentarse a la diestra del Padre, y después el juzgar, que todo eso es la obra de Cristo, ¿verdad? Y es por la obra y por la persona de Cristo que nosotros tenemos seguridad en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta: ¿cómo ha sido Cristo exaltado al sentarse a la diestra del Padre? La respuesta dice: Cristo ha sido exaltado sentándose a la diestra de Dios, en que como Dios hombre fue elevado al más alto favor con Dios el Padre, con toda la plenitud de gozo, gloria y poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y reúne y defiende a su iglesia y subyuga a sus enemigos, equipa a los ministros y al pueblo con dones y gracia, y hace intercesión por ellos. Esta es la respuesta a la pregunta 54, y vamos a desmenuzar un poquito esta respuesta, porque de nuevo, así como la 53, hay mucha teología, hay muchas cosas en esta respuesta, pero vamos a tratar de terminar a tiempo. Así que yo espero en el Señor que podamos terminar a tiempo. Puede ser, si usted tiene alguno de los versículos que le di para que lea, puede ser que no lo llame, depende de cómo me vaya en el tiempo, puede ser que entre o no entre a todos los versículos. Pero la primera pregunta que tenemos es: ¿qué significa que Cristo está sentado a la diestra de Dios? ¿Qué significa que Él está sentado a la diestra del Padre? Y aquí la respuesta está diciendo que Jesucristo, como mediador, como Dios hombre, está centrado al lado del poder, está exaltado al lugar más alto en los cielos. La diestra, como decía yo, en términos humanos, para que lo podamos entender, cuando el rey, el que se sentaba a la diestra del rey, era el que se sentaba a la mano de poder del rey, era el que estaba al lado del oído del rey para darle consejos de cómo el rey debía actuar. Entonces el que se sentaba a la diestra era una persona era el más importante después del rey en el reino. Era el consejero más importante. Pues Jesucristo está a la diestra del Padre, está a la mano del poder del Padre. Jesucristo está exaltado al lugar más alto en los cielos. Como Dios, sabemos que Jesucristo en esencia es igual al Padre. Pero como Dios hombre, Jesucristo, Dios y hombre, fue exaltado al lugar más alto en los cielos. En segundo lugar, la pregunta es: ¿por qué fue Cristo exaltado a este lugar de preeminencia, a este lugar de privilegio, al lado del Padre? Y la Biblia nos dice que Él fue exaltado a este lugar como un galardón, como un premio
por su obediencia, por su sufrimiento, por su muerte, en acuerdo al pacto de gracia, en acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Y a Él hacer la voluntad del Padre, como el Padre lo había establecido, eso es la razón por la que Cristo fue exaltado. Alguien que pueda leer a Filipenses del 2 del 6 a 11. Filipenses 2 del 6 a 11, tienen que tener su numerito en la mano. Por eso lo dimos, ¿verdad? No me diga que no es, que está buscando, que no lo encuentro. Filipenses 2 del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó a lo sumo, por su obediencia, por su sufrimiento, por su muerte en cruz, por la vida sin pecado que vivió y por la muerte vicaria por la copa amarga que tomó en nuestro lugar. Un galardón porque lo que hizo en la obra de Cristo, y por eso nosotros vamos a usar por ambas cosas, por la persona de Cristo y por la obra de Cristo, las dos cosas unidas. Dios lo eleva a ese lugar de preeminencia. Y ahora, ¿qué sucede? Dios lo elevó a ese lugar de preeminencia. ¿Y ahora qué es lo que tenemos en el cielo? Y el pastor habló de esto, ha hablado de esto en otra cosa. Ahora tenemos a un rey sentado en el trono en el cielo. Y el que tiene el Salmo 110 nos habla de este rey, rey de reyes, que está sentado en el trono a la diestra del Padre. El que tiene el Salmo 110, creo que el hermano Alberto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Cristo fue exaltado al lugar más alto en los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado en el trono. Él reina. Y no solo reina, sino que Él va a juzgar a las naciones. Y eso lo verán en la próxima clase, en la próxima pregunta. Pero ahora lo importante es que no solo Cristo hizo su obra aquí en la tierra, sino que la sigue haciendo en el cielo, reinando, sentado a la diestra del Padre. Pero no, la respuesta no solo dice que Cristo fue exaltado siendo exaltado en el lugar más alto en los cielos, sino que Él fue exaltado con toda plenitud de gozo, gloria y poder. Entonces aquí quizás tenemos que detenernos un poquito. ¿Qué significa esto de toda plenitud? La palabra plenitud es una palabra técnica en teología y se refiere a los atributos divinos, se refiere a todas las características y los poderes y los atributos divinos. Entonces Jesucristo fue exaltado con toda plenitud en gozo, gloria
y poder. ¿Alguien que lea el Colosenses 1:19? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La palabra habitase ahí es permanentemente. Hay dos palabras, una temporal, una permanente en griego. La palabra ahí es permanente. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Esta frase indica, hermano, que esta es como la culminación de lo que Pablo está hablando en Colosenses en el capítulo 1, ¿verdad? Ya Pablo había dicho, hablando de Jesucristo, Él es la imagen de Dios, el primogénito de la creación, el creador, la preexistencia eterna, la cabeza de la iglesia. Él venció la muerte del primero en todas las cosas. Él crea todo, todo subsiste en Él, dice, todo fue creado por Él y para Él, y en Él todo subsiste. Y como en el clima de esto, Pablo dice, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es como si nosotros estuviéramos parados en la montaña mirando a Jesucristo en su plena divinidad, así como el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Mirando ahí cuando entra el Cordero al trono de Dios en toda su deidad, en esa plenitud donde se consume, donde se exhibe toda la deidad de Cristo. Entonces Pablo empieza en Colosenses, está subiendo, y aquí llega el clima, dice, agradó al Padre que en él habite toda la plenitud, todas las características de Dios, la suma de todos los atributos divinos habitan en Jesucristo. Pero algo importante, la suma de los atributos divinos no habitan en un edificio, no habitan en los santos, no habitan en un metro. ¿Verdad? Muchas iglesias dicen, bueno, espérate, hay que atraer a los jóvenes. Entonces, como dice el pastor, bueno, hay que quizás poner un poquito de reggaetón para que vengan los jóvenes aquí. Yo trato de ser chistoso, pero a mí no me sale, a Josué le sale. Yo entiendo eso. ¿Verdad? Pero fíjate, qué buena congregación que se ríe de tu Yo entiendo eso, hermano, yo entiendo eso. Pero se enfocan en programas y hay que pensar y qué hacemos y cómo lo hacemos. Y hay que ver, wow, mira cuánta gente vino hoy al servicio y ahora sí estamos viendo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Ahí no está la plenitud. La plenitud de Dios está en la persona de Cristo. Y el trabajo de la iglesia, la obra de la iglesia es exaltar a Cristo, es dar honra y honor a Cristo, es estar centrada en la persona y la obra de Cristo. Y de eso se trata la Biblia, ¿verdad? Jesucristo hablando con los fariseos, con los saduceos, le dice, ustedes revisan las escrituras porque saben que ahí está la vida y no quieren venir a mí. Las escrituras hablan de mí es que están hablando, yo soy la vida. Me rechazan a mí, pero dicen que están buscando vida. Y no quieren venir donde está la vida. La plenitud de Dios está en la persona de Jesucristo. Le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hermano. Y eso debe ser motivo de regocijo para nosotros, porque nosotros estamos adorando, estamos sirviendo a un Señor que tiene en Él toda la plenitud de Dios en su persona. Eso debe ser regocijo, saber que ese es nuestro Salvador, que ese es nuestro atalaya, ¿verdad? Como decíamos la clase pasada, es nuestra cabeza, es nuestro representante federal ante Dios. Pero no solo en Él habita toda la plenitud, sino que esto fue dado a Él como pudiéramos pensar, como un punto de distribución. Para los que quieran acercarse a Dios por medio de Él, para los que quieran más de Dios, para los que quieran más de su persona, puedan obtenerlo por medio de la persona de Cristo. Por eso venimos a Cristo. Y por eso predicamos a Cristo en la iglesia. Siguiendo este tema de con todo gozo, gloria y poder, Jesucristo, el que tiene Hechos 2.22, 2.28 y el que tiene Salmo 16.11.
Hechos 2:28. Dice Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Imagínense, está hablando de Dios. A la diestra de Dios hay delicias para siempre, plenitud de gozo. ¿Quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Hay plenitud de gozo, hay delicias para siempre. Cuando nosotros venimos a Cristo, miren, a veces tenemos, yo digo que, por lo menos yo siempre me cuido de no llegar a ningún extremo. Porque a veces cuando uno ve las tonteras que hay ahí afuera, uno ve las falsas enseñanzas, uno ve los errores que se predican, y hay una tentación de uno irse al otro extremo para contrarrestar esos errores, y hay que tener a veces como cuidado con esto. Nosotros podemos y debemos, cuando predicamos a Cristo, cuando compartimos el Evangelio, nosotros podemos decir a la persona: ¿tienes tu falta de gozo en tu vida? En Cristo hay plenitud de gozo. Amén. En Cristo hay delicias para siempre. Y ojo que el gozo está aún en medio de las tribulaciones. Aún en medio de lo que nosotros no decimos a la gente: ¿sabe qué? Si viene Cristo se terminaron todos tus problemas y la vida es color de rosa. Eso no es lo que significa. Pero sí, tú puedes tener gozo. Tú puedes tener una paz que sobrepasa los problemas diarios, que sobrepasa todo cuando tú estás en Cristo, porque en Él hay plenitud de gozo y en Él hay delicias para siempre. No solo plenitud de gozo, sino que también en Cristo hay plenitud de gloria. Jesucristo mismo, orándole al Señor, orándole a Dios el Padre, ¿qué dijo en Juan 17:5? Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo, plenitud de gloria, estaba al lado del Padre. Dice: ahora yo voy a ti de nuevo, dame la misma gloria que yo tenía antes de venir a ti. En Cristo hay plenitud de gozo, en Cristo hay plenitud de gloria. La misma gloria de Dios le pertenece a Cristo. Y tiene plenitud de gloria, plenitud de gozo, plenitud de gloria y también plenitud de poder. Todas las cosas le fueron sujetas bajo sus pies. 1 Corintios 15, 27, 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Todas las cosas le fueron sujetas a Cristo, excepto el Padre. Al final de los tiempos el mismo Hijo se va a someter al Padre, pero todas las cosas fueron sujetas a Él. El poder de Cristo es universal, es completo. Todas las cosas están sujetas bajo su pie. Efesios 1:22, 1 Pedro 3:22. Ok, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, todo está sujeto a Cristo. Todo está en Cristo. Mire, la persona de Cristo, el Señor Jesucristo, y el pastor habló de eso hoy, es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. En Él está nuestro tesoro. Él siendo rico, dice la Biblia, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Oiga como esto, Él siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Si Él no se hacía pobre, nosotros no podíamos tener acceso a Él.
Él se hizo pobre para que tú y yo tuviéramos acceso a Él. Y en su pobreza entonces nosotros tuviéramos acceso a las riquezas de Dios. A las riquezas de Dios en gloria. Y como decíamos la semana pasada, no es solo nuestro tesoro, Él es nuestra vida. En Colosenses 3:4 dice que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros también lo vamos a manifestar, hermano. Cristo es nuestro tesoro, dice Colosenses, nuestra vida está escondida en Él. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros también lo vamos a manifestar. Entonces, ¿qué poder ostenta Cristo a la diestra de Dios en el cielo? Es todo, hermano. Es todo. Es todo poder. Es todo poder. Mateo 28:18. Sigue la próxima. Es todo, hermano. Jesucristo dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Jesucristo después en Efesios, ¿ya vimos Efesios 1:19-22? No. El que tenga Efesios 1:19-22, 1:22 ya lo leímos. Efesios, entonces le habla, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Dice, todo fue sujetado bajo su pie, toda autoridad, todo poder, todo señorío, para que el nombre de Cristo fuera sobre todas las cosas. Cristo tiene preeminencia sobre todo. El poder entregado a Cristo es universal. El poder entregado a Cristo es absoluto. El poder entregado a Cristo abarca todo lo creado en los cielos y en la tierra, hermano. Pero es justamente por ese poder que Cristo tiene, es que ahora la iglesia, la pregunta es, como decía, hay un pastor que dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene mucho que ver contigo. Porque como a Cristo se le dio todo este poder, ahora nosotros recibimos los beneficios de esa situación. Y el primer beneficio que dice la respuesta es que Cristo reúne y defiende a su iglesia y subyuga a sus enemigos. Entonces, ¿cuál es el propósito de este dominio universal dado a Cristo? Ya lo leímos, Efesios 1:22, ¿verdad? El propósito universal es que sobre todas las cosas, y yo no me voy a meter ahí en la clase entera que dio Josué sobre este versículo, pero sobre todas las cosas lo puso por cabeza a la iglesia. Entonces el propósito de este poder universal de Cristo es beneficiar a su iglesia. Interesante eso, que es para beneficio de su iglesia. Dice el que tenga 1 Corintios 15, 25-26. Porque precioso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo fue dado por cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Tiene poder universal sobre todo. Él reina y reinará hasta que ponga todos sus enemigos por estrado bajo sus pies. Entonces, es un asunto de que la iglesia es beneficiaria del reino, del poder, de la plenitud de poder con la que Cristo está en los cielos. ¿Y de qué manera beneficia este gobierno universal a la iglesia? Esto es todo lo que la otra parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Cristo reúne a su pueblo en su iglesia, defiende a su iglesia contra sus enemigos, perfecciona a su iglesia proveyendo dones y gracias a su ministro y a su pueblo, e intercede por su pueblo. Todos estos son los beneficios a los cuales nosotros ahora tenemos acceso, porque Cristo está reinando en los cielos, porque Él tiene todo poder y toda autoridad, porque Él ha sido elevado a la posición más alta en los cielos. Por eso nosotros, la iglesia, tiene todos estos beneficios de Cristo. Vamos a hablar un poquito de estos beneficios.
Y hoy sí voy, hoy Jorge me tiene que dar un premio después que yo salga de aquí. Yo no sé si nosotros en Dominicana decimos un chuflay, pero lo que sea. Un chuflay. Porque no hay chuflay. Es que los chuflay eran unos dulcitos que venían y que traían un juguetico adentro. Entonces tú decías, oye, pues lo saqué en un chuflay. Porque saqué el juguetito que sacó, porque hoy sí termino temprano, Jorge. Entonces, ahí vamos a ver. Entonces, en primer lugar, decíamos que Cristo reúne y defiende a su iglesia y subyuga a sus enemigos. Ya eso lo hablamos un poquito. En segundo lugar, Cristo equipa a sus siervos, equipa a sus siervos con dones y gracias. Dice la Biblia que Cristo nos equipa. Y en Efesios 4, cuando estudiamos Efesios con el pastor, hablamos un montón sobre este tema, de cómo Cristo equipa y da dones a su iglesia. Y les recomiendo que se lean Efesios 4 completo. Pero vamos a pasar un poquito por Efesios 4. En primer lugar, la base de la unidad en el espíritu y del crecimiento espiritual dentro de la iglesia. ¿Cuál es esa base de unidad del espíritu y crecimiento espiritual? El que tenga Efesios 4 del 3 al 6. ¿Para qué y papelito entonces? Estamos mal. No lo dije entonces, se me quedó en el bolsillo entonces. Efesios 4 del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la base sobre la cual hay unidad del espíritu. Esas son las cosas fundamentales de nuestra fe. Si alguien cree diferente a esto, hay un problema serio. Podemos tener diferencia en cómo interpretamos algunas cosas en la Biblia, podemos tener diferencia en cómo interpretamos algo de escatología, no podemos tener diferencia en esto. No podemos tener diferencia en esto. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Esa es la base de la unidad del espíritu de la iglesia. Que creemos que solo hay una fe, solo hay un Dios, solo hay un Señor. Esa es nuestra base, y si nosotros creemos, por ejemplo, cuando yo comenzaba mi camino en el cristianismo, yo estaba muy curioso. Entonces yo quería aprender y aprender. Bueno, yo decía, bueno, ¿cómo aprendo más? ¿Cómo aprendo más? Si ya creí en el Señor, ahora tengo que aprender. Y entonces el pastor era una iglesita pequeñita a la que yo iba, y era un misionero, más que pastor, era un misionero. Y va y me dice un día, me dice, Efraín, te invito a un almuerzo tal día. Y digo, es complicado para mí salir de trabajo al mediodía. Me dijo, pues está bien, yo voy. Si a escuchar algo, una prédica, yo voy. Dice, sí, vamos a ir a un lugar ahí donde van a estar hablando, van a estar predicando. Digo, bueno, pues vamos. Voy con el pastor de mi iglesia y con otra persona. Y estoy sentado ahí y resulta que es una de estas reuniones donde la gente se para a dar testimonio. Yo ya había tenido un par de malas experiencias con esto en mi joven caminar cristiano, pero digo, pero está bien, bueno, estoy con el pastor, estoy bien. Pero el hombre comienza a dar su testimonio, y en el medio de dar su testimonio dice, hay muchos caminos para llegar a Dios. Y yo miro al pastor y yo le digo, yo no sé si usted se queda aquí, pero yo creo que yo me tengo que ir. Y yo me paré y me fui. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay muchos caminos. ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? Uno solo. Uno solo. ¿Verdad? ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Cuando el hombre dijo eso, hermano, es como si a mí me dijeran, sal de aquí. Está en el lugar equivocado. Y por ahí mismo salí. Yo era un bebé en Cristo. Pero si yo había aprendido una cosa, era que solo había
un camino para llegar al Padre. Una puerta. Y entonces yo digo, no, esto no es para mí. Esa es la unidad del Espíritu que tenemos. La base de la unidad. Pero también, ahora, ¿y qué pasa con los dones? ¿Y qué pasa con las habilidades dentro de la iglesia? ¿Cuál es la medida de estos dones? ¿Cuál es la medida de esta habilidad? También ahí mismo, el mismo capítulo sigue diciendo, Efesios 4, del 7 al 8, el que tenga el 7 al 8. Yo lo tengo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros conquistar los dones, podemos nosotros arrancarle los dones a Dios. Podemos nosotros convencer a Dios de que nos dé los dones que nosotros queremos que nos dé. No es un don, entonces. Puedo yo ganármelo. Y si oro más y si trabajo más que ustedes, ¿puedo? Es un don. Don es un regalo de Dios. De hecho, la gracia es el don inmerecido de Dios. Dios nos da dones cuando no lo merecemos. Cuando no hay nada que nosotros podemos hacerlo. Y todo de acuerdo a la medida de Cristo que se da. Entonces en la iglesia, de acuerdo a la medida de Cristo que se da, los hermanos, los miembros de la iglesia, los ministros de la iglesia reciben dones de parte de Dios. ¿Y cuál es el propósito de darle dones a la iglesia de acuerdo a la medida de Cristo? Sigan leyendo en Efesios ahí mismo, del 12, el 12 y el 13. Efesios 4, 12 y 13. También lo tengo yo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, amén. Entonces vemos que Dios da dones a su iglesia para que crezcamos en unidad del Espíritu, en amor fraternal y en conocimiento de Dios. Para que lleguemos a esa medida, a esa unidad, esa edificación, esa unidad del varón perfecto, al conocimiento de Dios, que es lo que nos une. Y ese es el propósito de que Dios dé dones a los hombres, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Y sigue diciendo ahí, si seguimos leyendo, para que no seamos niños, que estamos fluctuando de un lado a otro con viento de doctrina, para que entendamos qué creemos, por qué lo creemos, y para que así sigamos en el camino conociendo más a Dios. Y de acuerdo a la Biblia, ¿qué es conocer a Dios? La vida eterna. La vida eterna, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mí, en que tú has enviado, dice el Señor Jesucristo. El conocer a Dios es vivir la vida abundante, la cual Jesucristo prometió a los que lo seguían a Él. A medida que conocemos más a Cristo, a medida que conocemos más a Dios, podemos vivir esa vida abundante. Estoy casi terminando, hermano, así que te van a ir bien temprano hoy. Entonces, el ministerio de Cristo también está para interceder por su pueblo. Entonces, Dios reúne a su pueblo en la iglesia, defiende a la iglesia contra sus enemigos, equipa con dones a su iglesia e intercede por su iglesia. Y todos estos beneficios los obtenemos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros que los obtenemos? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Porque Él está reinando con poder. Porque a Él se le ha dado toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y su dominio es universal y eterno. Y por eso nosotros podemos estar seguros de que estos beneficios que Él da a su iglesia son verdaderos, que sí los tenemos, que sí lo vamos a tener, y que nosotros podemos caminar en esta fe que nosotros tenemos, podemos mantenernos firmes en la fe, a pesar de que van a haber problemas, van a haber persecuciones,
que dice Timoteo, bueno, Pablo a Timoteo, que todo el que quiere caminar, oye, me estoy diciendo, estoy matando ese versículo, pero todo el que quiere caminar en piedad va a sufrir persecuciones. Es que mi Spanish ahí se me entró con el gato. Tenemos que entender eso. Va a haber persecuciones, hermano. Va a haber persecuciones porque vivimos en un mundo caído. Y en un mundo caído hay cosas buenas que le pasan a la gente mala y hay cosas malas que le pasan a la gente buena. El pecado entró y hay corrupción. Vamos a tener persecuciones porque hay un enemigo que quiere combatirnos, que quiere aminorar, ¿cómo se dice? Disminuir. Aminorar nuestro testimonio, nuestra efectividad de compartir el Evangelio. El enemigo sabe que si tú eres cristiano y si ya tú estás en Cristo, no hay nada que él pueda hacer. Ya él no puede, no tiene control sobre tu alma. Pero eso no indica que no te pueda atacar. Y te va a atacar. Y te va a atacar porque eres el enemigo de nuestra alma. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo, bueno, también tenemos persecuciones porque tenemos, como dije, nuestra carne. Tenemos el mundo. El mundo nos odia. ¿Por qué? Jesucristo habló de eso, ¿verdad? ¿Por qué no odia el mundo? Porque primero me odió a mí, dice Jesucristo. Porque ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo no los odiara. Pero porque no son del mundo, el mundo los odia. Tenemos un mundo que cada vez, hermano, se pone más difícil para los cristianos. Aún aquí en Estados Unidos. Cada día el asunto se está poniendo, como dicen los dominicanos, color de hormiga. Se está poniendo difícil. El asunto se está poniendo difícil aquí en Estados Unidos. Y si ustedes no se han enterado, se está poniendo difícil. Ya sea que ustedes se enteren o no se enteren. Hay un mundo que está ahí para atacarnos. Detrás de ese ataque del mundo está el enemigo. Que quiere atacar tu alma. Sabe que no puede tocar tu alma, pero puede tocar tu testimonio. Quiere limitar el alcance que tú puedas tener para predicar el evangelio. Y decía, ¿cuál es el asunto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué el enemigo se empeña tanto en que nosotros no prediquemos el evangelio? Porque es, oye, te voy a tener que dar un chuflay a ti también, porque es el poder de Dios para salvación. El evangelio es el medio que Dios ha puesto para traer la salvación de su Hijo al mundo. El enemigo no quiere que nosotros comportamos esta verdad. Y la verdad es que, y ahí es que tenemos que estar claro, Jesucristo no vino para condenar a nadie. Jesucristo no vino para condenar. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? El que no cree en Cristo ya está condenado. Mira, la gente cree que al final de los tiempos vamos a tener el veredicto de si somos salvos, si vamos al cielo, si somos condenados y vamos al infierno. No, el veredicto está dado ahora. Si tú crees en el Hijo de Dios, tú tienes vida eterna. Si tú no crees, ya estás condenado. Pero decía, estaba escuchando hace poco, no sé cuál de los predicadores, pero estaba escuchando algo interesante. Dice, somos 3 veces condenados, triple veces condenados. Primeramente, somos condenados, como hemos estado hablando anteriormente en estas preguntas y respuestas, hemos sido condenados en Adán. Nacimos condenados, porque somos hijos de Adán. Adán pecó y después de la caída, toda la raza humana pecó en Adán. El pecado entró por un hombre y por un hombre la muerte. Y la muerte afectó a todo el mundo. Somos condenados en Adán. Pero tú dirás, óyeme, ¿y qué tengo yo que ver con Adán? Adán fue cuántos años atrás. ¿Y por qué Dios me va a condenar a mí por lo que hizo Adán? Bueno, el asunto es que no solo somos condenados por Adán. También somos condenados porque todos
pecaron y cayeron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romano enseña muy claro que todo mundo peca. Todo el mundo pecó. Y cada vez que pecamos estamos transgrediendo la ley de Dios y somos condenados por ser transgresores. Doble condenación. Condenados en Adán, condenados por ser transgresores. Pero la mayor condenación todavía falta. No haber creído. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres entonces el no creer en el Señor Jesucristo es la triple condenación. De hecho, el rechazo de Cristo y el pecado diario que nos asedia es una confirmación de que somos pecadores en Adán. Por si acaso te daba la duda. Por si acaso tú decías, pero yo no, porque Adán, yo no tengo que ver con Adán. No, no, no. Es que eso se confirma con tu vida diaria, con tu pecado, y se confirma con tu rechazo a Cristo. Si tú no crees en Jesucristo, ya tú has sido condenado. Dios no tiene que venir a condenarte. Ya la condenación está dada. Y por eso el Evangelio es la única fuente, es el único medio, y por eso el enemigo se empeña en que nosotros no prediquemos. Entonces el misterio de Cristo está para interceder por nosotros, porque sin esa intercesión tú y yo tampoco pudiéramos permanecer. Pero permanecemos porque Cristo tiene un ministerio de interceder por su pueblo. Romanos 8, bueno, antes de decir, Romanos 8, levanten la mano los que han leído el capítulo de Romanos 8. Oigan, hermano, mire. Sinceramente, Romanos 8, bueno, yo Romanos entero la tienen que leerse, pero Romanos 8 es el clímax de los capítulos 1 al 7 que lleva el apóstol, ¿verdad? En el libro de Romanos, y estoy entendiendo un poquito porque tengo unos minutos, o sea, si no, no me metiera por aquí. Los falsos profetas los crearon. Tengo unos minutos, sí. Entonces, mira, el romano, ustedes saben el libro de Romano, ¿verdad? En los primeros 3 capítulos del libro de Romano, Pablo explica de una manera brillante cómo toda la raza humana es pecadora. Como todos caímos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa si tú eres un pecador, ¿cómo se? Oye, mi español me falla. Pero abiertamente, no importa si tú eres un religioso que te crees bueno, no importa si tú eres un moralista, y Pablo va a Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, y Pablo explica para cada caso cómo no hay uno, no hay justo, ni siquiera uno, todos a una se desviaron. Y concluye con Romanos 3:23, cuando dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo continúa después hablando en Romanos 4, Romanos 5, donde Pablo habla de entonces la persona de Cristo. Pablo introduce la persona de Cristo, introduce la gracia y pone varios ejemplos del Antiguo Testamento. Y después en Romanos 6 viene como la parte de la santidad de Dios. Y Romanos 7 concluye y dice, espérate, que aún después de ser cristiano, nosotros tenemos un problema con el pecado. No hemos sido apartados de la presencia del pecado. Y Pablo en su agonía, porque ahora que soy cristiano, ahora cuando peco me duele todavía mucho más. Pablo dice, antes yo estaba bien. Antes yo no sabía que yo era pecador. Pero ahora que vino el mandamiento, ahora que estoy bajo el mandamiento me mató. El mandamiento se hizo vivo y me mató. ¿Por qué mata el mandamiento? Porque ahora, si tú eres verdaderamente cristiano y tú pecas, ese pecado para ti es mucho más fuerte, es mucho más doloroso. Y Pablo termina el capítulo 7 y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Como si él tuviera como un cuerpo ahí que lo agarrara. Pero entonces viene el capítulo 8 de Romanos. Es el capítulo que capítulo por capítulo, quizás el capítulo que tiene más promesas de Dios para el creyente en un solo capítulo. Y el capítulo 8 comienza y dice, no hay condenación. Para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Pero eso es como una afirmación general.
Y tú dices, ¿en qué se basa Pablo para decir eso? Entonces tienes que leer el capítulo entero para que veas en qué se basa Pablo para esa afirmación general. Y en el capítulo, en varios versículos ¿verdad? Del capítulo 8, este es un capítulo glorioso, hermano, que hay que leérselo, Pablo hablando, sigue hablando cómo tenemos vida en el Espíritu, cómo ahora hemos sido vivificados, la misma fuerza que actúa en Cristo actúa en nosotros. Pablo sigue hablando de todo esto y entonces concluye en los versículos del 31 al 39 con una exposición brillante de los beneficios que nosotros tenemos. Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dice, en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y el versículo 34, ¿qué dice el versículo 34? Antes del 34 hasta el 32. ¿Qué dice el versículo 32? Nadie me lo lea. ¿Qué dice el versículo 32? Dice, mire, si Dios no escatimó a su Hijo, lo ofreció por ti y por mí, ¿cómo tú no puedes estar seguro que juntamente con ese sacrificio, juntamente con ese don de Dios, Él no te va a dar todo lo que tú necesitas, todo lo que nosotros requerimos? Si Dios no dio a Cristo, ¿cómo podemos tener duda de que Dios va a cuidar mi vida, va a cuidar mis hijos? ¿Cómo puedo tener miedo de lo que va a pasar con mis hijos? Y yo le conté a alguien, un hermano a mí, que por una etapa de mi vida, a mí me entró un miedo terrible. Y yo decía, wow, y si a mí me pasa algo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Y no sé qué me pasó, pero empecé a pensar en estas cosas. Yo decía, mi esposa no trabaja, ¿qué va a pasar con ella? Sí, hay un dinero que va a quedar ahí, si yo muero, pero eso durará un par de años, pero ¿qué va a pasar después de eso? Y mis hijos tan chiquitos, ¿y cómo no van a crecer mis hijos? ¿Qué pasa si mis hijos no crecen? Y eso me empezó a atacar, hermano, por un par de semanas. Y después de un par de semanas yo sentí que Dios me habló a mi corazón, dice, ¿de dónde vienes tú? ¿Y quién te ha cuidado a ti? Y cuando me puse a pensar en esto, entonces empezó mi mente a cambiar totalmente, porque digo, güey, espérate un momentito. Yo vengo de una situación bien difícil. Yo me crié en el peor barrio de un país subdesarrollado. Es decir, un barrio peor que el peor barrio de Chicago. Y de ahí me sacó Dios. Y de ahí hizo Dios que yo lo conociera. Y de ahí me ha llevado a Dios a estudiar a la mejor universidad del mundo, a tener un montón de cosas. Y ¿por qué entonces tengo yo que preocuparme de qué va a pasar con mis hijos que han tenido mucho más ventaja de lo que yo tuve? Sí, Señor. Y hermano, como que me desapareció, el temor desapareció totalmente, nunca más. Pero digo yo, ¿cómo podemos dudar de que Dios va a cuidarnos si Él no escatimó el daño a Cristo, a su propio Hijo, al tesoro más grande? Juntamente con Él no nos dará todas las cosas. Versículo 34, 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el que intercede por nosotros, Él es nuestro mediador. Él es nuestro mediador. No solo eso, Él es nuestro abogado. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Él, Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, dijimos ahorita que tenemos un acusador, tenemos un enemigo que está acusando, nos dice día y noche delante del Padre. Tenemos abogado, tenemos a Jesucristo, es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él intercede por nosotros. Interceder es Él ruega por nosotros al Padre. Mediar, Él es el mediador, Él es el que está entre el Padre y nosotros, mediando, porque Él mismo fue el que pagó.
por su sangre Él media, y Él es nuestro abogado, el que nos defiende cuando el enemigo nos ataca. Él es también el mediador del nuevo pacto, dice Hebreo, en el cual ahora nosotros tenemos herencia, podemos recibir la promesa de la herencia eterna en Hebreos 9:15. Y después Hebreos 7, 24, 25 dice que Él vive eternamente. Eternamente. Él puede salvar perpetuamente, porque Él vive para interceder por aquellos que por medio de Él quieren acercarse a Dios. Entonces, los que quieran acercarse a Dios por medio de Cristo tienen un camino, tienen una vía, porque Cristo vive perpetuamente para interceder por ellos. Y hermano, ese es el gran gozo que tenemos. Entonces, aquí vemos como Cristo fue exaltado en estar sentado a la diestra del Padre. Está sentado a la diestra del poder. En esa posición de poder a Él se le ha dado un poder universal y completo, y Él usa ese poder universal y completo para beneficio de su pueblo, para beneficio de su iglesia. Él es quien sostiene a la iglesia, quien nos sostiene a nosotros. Él nos equipa, nos reúne, Él nos protege contra nuestros enemigos, Él nos equipa con dones y Él intercede también por nosotros. Eso me recordó el Salmo 121, la cancioncita que me gusta mucho últimamente, ¿verdad? De que Él es quien nos cuida. Él protege mi alma. Amén. Él protege mi alma. Y como dice ese Salmo, y Él cuida mi entrada y mi salida. Para siempre. Entonces nosotros podemos estar confiados. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No cumplí totalmente, pero todavía estoy un poquito... Fallé. Fue que me entendí un poquito lo del capítulo 8 de Romanos. Pregunta, joven. Casi. Yo pensé que iba a salir 10 minutos atrás. No hay pregunta. ¿Cómo va a ser? Nadie tiene pregunta. Entendieron todo. Tenemos que se entendió. Pastor. No recibirás chuflayo. No hay chuflayo. Bueno, gracias hermano. Vamos a orar. Padre.